Tengan todos muy buenas tardes, noche ya. Espero que hayan tenido un buen día laboralmente, un día tranquilo familiarmente también. Y bueno, nos enfrentamos a nuestra primera clase de resistencia material y como lo comentábamos en la clase de ayer, el objetivo que esta tiene es que podamos hacer un pequeño repaso de lo que es el concepto de equilibrio cuerpo rígido, en donde vamos a recordar un poco cuáles eran las fuerzas mecánicas, cuáles son las condiciones de equilibrio y cómo de cierta manera ir viendo estos cuerpos con los que nos vamos a enfrentar, ya sea máquinas o estructuras, de su funcionamiento desde la mirada de las fuerzas. Para ello tengo, bueno, un PPT que nos va a apoyar. Para efectos de, digamos, de internet, yo voy a apagar mi cámara para que, si es que hay alguna dificultad, no sea tan terrible. Y cualquier duda que vayan teniendo durante el desarrollo de la clase, espero que levanten la mano o más bien abran su micrófono nomás y me interrumpan y hagan la pregunta que sea, que estimen pertinente, ¿ya? Así que vamos a comenzar compartiendo el documento. Bien, el gran tema con el cual debemos partir es el concepto de equilibrio de cuerpo rígido y principalmente trabajarlo en el plano. En el plano significa que lo trabajamos en dos dimensiones. ¿Ya? Eso lo vamos a colocar acá arriba, que son 2D y que simplemente está enmarcado dentro del plano cartesiano, ¿ya? Donde vamos a trabajar con la componente X, con la componente Y principalmente, y ahí es donde vamos a hacer el análisis de fuerza que esté actuando sobre el sistema mecánico que nos pongan enfrente. Para partir, recordar que desde el punto de vista de la dinámica del movimiento de los cuerpos, y esto un poco la base de la tercera unidad de física mecánica, existen cuatro fuerzas mecánicas globales que determinan el funcionamiento de los sistemas mecánicos. Entre ellos encontramos la fuerza peso. Recordemos que el peso es aquella fuerza que nace al multiplicar la masa por la aceleración de gravedad. Ya eso no lo pueden perder de vista. Entonces peso es igual a m por g. Y que dependiendo que si era una superficie horizontal o era un plano inclinado, esta ecuación sufre ciertas modificaciones. Porque si estamos en un plano inclinado, recuerden que la componente peso se descompone en dos componentes, en la componente X e Y, y por tanto ahí habría que hacer otro análisis. Pero por lo general en resistencia a materiales no aparecen planos inclinados, así que simplemente trabajamos como peso igual masa por gravedad. Si lo llevamos a la imagen que estamos viendo de estas palas mecánicas para la minería junto con el camión, todos los elementos que componen tanto interna como externamente esta máquina, cualquiera de las dos, tiene peso. Pero ocurre una particularidad cuando el cuerpo no tiene una masa uniformemente distribuida. Muchas veces el peso del objeto se ubica cuando la masa no es o sea, cuando, ya sea la masa uniformemente distribuida o no uniformemente distribuida, se ubica en el denominado centro gravitacional del elemento, de la máquina, en el centro de gravedad. Y hay oportunidades en que el centro de gravedad no necesariamente está sobre la máquina, sobre la estructura. Puede que esté en un punto del espacio fuera de la máquina. Y eso puede ocurrir, ¿ya? Ahora bien, si nosotros analizamos, por ejemplo, más allá de todo el cuerpo de esta pala, analizamos esta parte, que sería como esa barra que sostiene a la pala y a todo el sistema mecánico. Si analizamos esta parte y nosotros tomamos esto como una barra, independiente de lo que esté arriba de ella, todas estas cuerdas que están ahí sostenidas, esto tiene un peso, ¿sí? Y supongamos que tiene un largo cualquiera. Imaginemos, no sé cuánto será esto de largo, me imagino serán unos 6 metros, APP, no sé. Supongamos que son 6 metros de longitud, ¿ok? Desde ese punto a la parte donde está unida, a la máquina. Bueno, el peso, cuando nosotros suponemos este cuerpo como una masa uniformemente distribuida,
el peso estaría justo en la mitad. Es decir, estaría a 3 metros de longitud de cada punto. Y el peso siempre apunta verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros estuviésemos analizando esta parte de la máquina, de esta pala, tendríamos que dibujar esta fuerza en ese lugar. Y eso es parte, digamos, de un conocimiento de entrada a la asignatura, que el peso siempre va, cuando la masa es uniformemente distribuida, en la mitad del elemento, ¿ya? Otros ejercicios te dicen que el centro de gravedad está en un punto determinado. Por ejemplo, si hubiésemos tenido esta pala y ahora nos hablan de la máquina, de esta estructura, ¿sí? No de lo que le va de eso. Como tiene acá masa, tiene esa estructura arriba, acá tiene otro, lo más probable es que nos digan, mira, el centro de gravedad está en ese punto, y dibujan un punto y colocan CG. Eso significa centro de gravedad, por lo tanto, en ese punto siempre va a estar actuando el peso del cuerpo y está actuando hacia abajo, apuntando, entre comillas, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con la fuerza-peso cuando nosotros la queremos identificar dentro de los sistemas mecánicos. ¿Ya? Así que eso es importante. Bueno, por otro lado está la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es una fuerza que siempre va en contra del posible movimiento del cuerpo. Y en este caso, el roce, por ejemplo, permite que este camión pueda circular por esta superficie al igual que la máquina, ¿cierto? Y si el camión avanzara hacia adelante, la fuerza de roce nace en el contacto entre el suelo y las ruedas e iría hacia atrás. Ahora, la fuerza de roce en estos sistemas mecánicos, si es que está presente, la consideramos, pero siempre externa, en algún contacto de la máquina externa con alguna otra superficie, ¿ya? Internamente no nos metemos, porque en el motor del camión interno, ahí hay roce entre las piezas móviles, pero eso no lo estudiamos. Nosotros estudiamos las máquinas desde fuera, no desde su composición interna, ¿ya? Así que bueno, el roce también tiene una fórmula. Recordemos que el roce es la fuerza, es el coeficiente de roce por la fuerza normal. Y recordemos que este coeficiente de roce, que es μ, puede ser de dos tipos, puede ser cinético o estático. En este caso nosotros trabajamos siempre con estático porque todos los sistemas mecánicos que vamos a estudiar están quietos. Por lo tanto, hablamos del coeficiente de roce que se relaciona con cuerpos en reposo. Luego está la fuerza normal. La fuerza normal, recordemos que es aquella fuerza que nace cuando ubicamos un objeto sobre una superficie. En este caso, entre las ruedas y el piso, ahí aparece una fuerza normal, que siempre es vertical. Y acá también tendríamos una fuerza normal entre la grúa y la superficie, que es aquella fuerza que nace cuando uno ubica un objeto sobre una superficie, y esa fuerza normal no tiene, digámoslo así, una fórmula, sino que simplemente es parte del diagrama de cuerpo libre en un sistema mecánico. Y luego, bueno, tenemos la fuerza tensión, y la tensión aparece cuando tenemos cables, cuerdas, cadenas. Aquí esta máquina, esta pala está conectada a cables, y por tanto hay fuerzas tensión en todos estos cables. Los cables que van por acá, estos cables que nosotros podemos observar aquí, tienen actuando sobre ellos la fuerza tensión, y la fuerza tensión siempre se opone al peso del elemento, entonces ahí hay una tensión. Si esto está empujando hacia acá en esta dirección, hacia allá va la tensión, o si lo miramos desde este punto de vista, la tensión iría en ese sentido, en sentido, digamos, tirando a esta parte de la máquina. Y la tensión, al igual que la normal, no tiene ninguna fórmula, ¿ya? Y por otro lado tenemos aquellas fuerzas mecánicas que son de conexión y apoyo. Y esto sí que es, estas fuerzas mecánicas son sí propias de la resistencia de materiales, porque donde haya una conexión entre cuerpos, va a haber siempre las denominadas fuerzas de reacción. Y esas fuerzas de reacción se dan principalmente en las conexiones de pasador, pernos, tornillos, etc. Ya en ese tipo de elementos nosotros vamos a encontrar estas fuerzas de conexión, y que estos elementos, los tornillos, los pasadores, los pernos, tienen y están sometidos por lo general a un tipo de esfuerzo que es el esfuerzo cortante. Entonces nosotros podemos observar
y no en detalle, pero aquí nos podemos imaginar que en este punto, por ejemplo, aquí deben haber unos pernos, deben haber algunos elementos que conecten a eso, que permitan que gire, por lo tanto ahí debe haber este tipo de dispositivo, ¿cierto? Acá abajo también, si este brazo tiene la posibilidad de moverse, de girar hacia abajo y también girar hacia arriba, en ese punto tiene que haber un dispositivo tipo pasador que permita que el cuerpo gire. Entonces debe haber un perno ahí, un pasador gigante que cruza la máquina hacia allá y que permite que esto tenga la posibilidad de girar. Y bueno, así en todas las conexiones que nosotros podemos encontrar van a haber fuerzas mecánicas que se llaman reacciones. Y cuando hay un apoyo, también ahí encontramos las denominadas reacciones y estas son propias de la resistencia de materiales. Bueno, este análisis donde nosotros identificamos estos tipos de fuerza mecánica es la primera parte que ustedes tienen que desarrollar al enfrentarse a un problema de la resistencia de materiales. La identificación de las fuerzas es fundamental. Si las fuerzas no están bien identificadas, es muy difícil que logren desarrollar el ejercicio de manera correcta, ¿ya? Así que reconocer que existen esos 6 tipos de fuerza, no hay más que eso, y por tanto hay que siempre preguntarse si están o no están presentes. Cuando nosotros estudiamos las fuerzas sobre los cuerpos, necesariamente tenemos que hablar de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton se trabaja tanto en traslación como en rotación de un cuerpo. La traslación se refiere a la sumatoria de fuerzas externas que esté actuando sobre él. Y cuando hablamos de rotación, nos referimos a que la sumatoria de momentos está actuando sobre el objeto. Entonces, esta segunda ley de Newton se define para cada una de las situaciones, para la traslación y para la rotación, de la siguiente manera. Si hablamos de que un cuerpo se va a mover linealmente, decimos que la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser igual a m por a. Pero si hablamos de que el cuerpo va a rotar, y aquí estaríamos estudiando dinámica de rotación, decimos que la sumatoria de momentos respecto a un punto va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Sin embargo, como ya lo hemos comentado, nosotros estamos en una condición de equilibrio, ¿sí? Y la condición de equilibrio significa que va a existir un balance de fuerzas, como bien lo plantea aquí esta definición, y lo que hace que haya un impedimento para que el cuerpo se mueva, ya sea horizontalmente o verticalmente, y tampoco gire. O sea, no se va a mover, va a estar quieto, va a estar en reposo absoluto, va a tener una velocidad cero y va a tener una aceleración cero. Entonces, como el cuerpo está en absoluto reposo, la segunda ley de Newton, la aceleración lineal se hace cero. Y la aceleración angular de rotación también se hace cero. Entonces 0 por m es 0 y 0 por i es 0. Por lo tanto pasamos a tener que, ante una condición de equilibrio, cuando el cuerpo esté absolutamente quieto, la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Lo que no implica que sobre el cuerpo no estén actuando fuerzas ni tampoco momentos. O sea, sobre el cuerpo van a estar actuando fuerzas, van a estar actuando esas fuerzas generando momentos, pero como está en equilibrio, las fuerzas y los momentos se anulan entre sí. Y eso hace que el cuerpo quede quietito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estudiar cuerpos que estén en reposo? Bueno, porque si el cuerpo está en equilibrio y se carga externamente, y aquí ya entramos en un concepto de la resistencia a materiales, externamente, al cargarlo, la estructura de la máquina tiene que soportar esa carga externa de acuerdo a su configuración de estructura y de composición. Entonces tiene que ser capaz de sostener toda la carga que va a estar arriba de ella. Y por tanto, ¿qué es lo que necesitamos ya cuando entremos en resistencia a materiales? Necesitamos conocer lo externo para poder estudiar lo interno. Para poder ver, por ejemplo, si yo tengo una estructura X y hay una conexión de tipo pasador, y arriba de esa estructura coloco una carga, ver si ese pasador es capaz o no de soportar esa carga. Porque si el pasador es de menor diámetro que lo necesario, se va a cortar y la estructura se va a caer. O dicho de otra manera, ¿qué pasa si hago una estructura
o una máquina y hago una soldadura en un punto y la soldadura no es la ideal o no tiene y no cumple la forma ideal y la cargo externamente, esa soldadura se va a quebrar, se va a cortar y la estructura se va a venir abajo o la máquina se va a echar a perder. Por lo tanto, aquí es donde entra en juego la resistencia a materiales, cuando ya tenemos descrita la estructura en su forma interna de cómo va a soportar, cuáles son los diámetros de los pasadores, cuáles son las fuerzas de tensión que va a soportar, cuál es la fuerza de roce presente, y ante eso cargamos externamente y más aún ahí van a aparecer los esfuerzos. Así que principalmente nos quedamos con estas dos ecuaciones, que son las dos primeras que vamos a utilizar y las que nos van a permitir desarrollar los primeros ejercicios de resistencia a materiales. La sumatoria de fuerza externa igual a 0 y la sumatoria de momento igual a 0. No puedo dejar de recordarles que la sumatoria de momento es una suma vectorial. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas externas que estén en el eje X igual a 0 y luego tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas externas que estén en el eje Y y a igualarlas a 0. Entonces, esta tenemos que desglosarla en esas dos, ¿ya? Es importante recordar eso, que cuando uno suma fuerzas, lo hace a través del eje X y el eje Y, es decir, en el plano cartesiano, como lo comentamos al principio. Y la sumatoria de momento, recordemos que si una fuerza realiza una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos que el momento es positivo, mientras que si la fuerza genera una rotación del cuerpo en sentido de las manecillas del reloj mecánico, decimos que el momento generado por esa fuerza es negativo. Entonces, el momento tiene sentidos de giro. Antihorario, positivo, horario, negativo, que son los elementos que definen en un término un poquito más específico a cada una de las condiciones de equilibrio. Cuando ya tengamos la descripción del sistema mecánico en términos de la fuerza y de las condiciones de equilibrio, debemos reconocer que van a haber tipos de carga que van a estar actuando sobre el sistema, ¿ya? Ya no vamos a referirnos como lo hacíamos en física mecánica a una carga puntual, a una sola carga, sino acá podemos hablar de cargas puntuales, cargas distribuidas de manera uniforme y de manera no uniforme. Podemos hablar de fuerzas o cargas linealmente distribuidas o cargas, fuerzas sobre ciertas superficies. Y cada una de ellas tiene una implicancia sobre el cuerpo distinta, genera una acción distinta. Nosotros vamos a estudiar principalmente este tema, las cargas puntuales o cargas concentradas, que son aquellas cargas que van a estar actuando en un solo punto dentro del sistema mecánico. En este caso, perdón, parece que no sé si me caí de la videollamada. Denme un segundito que eso no es... Sí, se ve, No, profe, por si acaso. estoy conectado. Bien. ¿Cierto? ¿Estoy conectado? ¿No estoy conectado? Sí, sí se ve. Ya, Yo lo veo. listo. Gracias. Esta cosa Se ve, profe, se raro. ve. A ver. Ya, gracias. Bien, entonces, cuando tenemos estas cargas puntuales, bueno, son cargas que son una flechita y que van a estar actuando en un punto. Pero también por otro lado vamos a encontrar aquellas cargas que van a estar uniformemente distribuidas y no uniformemente distribuidas. Una carga uniformemente distribuida a través de una constante es, por ejemplo, esta mitad de la viga. O sea, la carga que está hacia el lado izquierdo, esta es una distribución y una distribución constante de carga. ¿Ya? Carga distribuida constante. Aquí podríamos agregar que esto es una constante. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta parte de la viga, desde este punto hasta la mitad aproximadamente, tiene un mismo valor de carga que está distribuido en toda esa longitud. Mientras que si miramos hacia el lado derecho, observamos que hay una carga distribuida, es una distribución uniforme, pero lineal.
Esta es una distribución lineal de carga, porque va a estar definida por una línea recta. Uno la observa, que esto es lineal, y como es lineal, a medida que yo voy alejándome desde el punto de partida, la carga va aumentando. Eso es el concepto base de una línea recta. Mientras que acá tenemos una constante. O sea, en toda esta zona actúa el mismo valor de carga, pero distribuida. En cambio acá, observamos que en estas primeras partes la carga es menor, mientras que cuando llegamos al final la carga es mayor, porque hay una distribución lineal. Entonces, vamos a tener distribuciones de carga constante, distribuciones de carga lineal y cargas puntuales. Estos son los tipos de carga que van a estar principalmente actuando en los sistemas mecánicos y que los vamos a identificar mayormente cuando estudiemos el tema de vigas, pero también podemos llegar a tener una situación particular con ellas. Y bueno, en su momento vamos a explicar cómo pasamos de esta carga constante a una puntual y cómo pasamos de una carga lineal distribuida a una puntual, porque estas cargas, ya sea constante o lineal, tenemos que llevarla para trabajar matemáticamente, las tenemos que llevar a una carga concentrada, porque nos va a ser mucho más fácil el ejercicio, o sea, nos va a ser más fácil desarrollarlo con una carga puntual que con una carga lineal o con una carga constante uniformemente distribuida. A pesar de eso, en los sistemas mecánicos vamos a tener reacciones, como yo les comentaba adelante, esos tipos de fuerzas de reacciones, y que aparecen dependiendo de cómo nosotros conectemos el sistema mecánico. Y estas son las reacciones que aparecen en las conexiones o en los apoyos. El primer tipo de conexión que podemos observar es el tipo cable con una barra. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que bueno, el cable está sosteniendo a esta barra y por tanto la fuerza que aparece ahí de reacción es una fuerza que apunta desde la unión hacia la tensión. Y esa sería la fuerza que genera el cable sobre la barra. ¿Ya? Eso es súper importante. Esta reacción es la que genera el cable sobre barra. Sí, lo voy a escribir como muy simple. Cable sobre barra. Esa es la reacción. Porque si yo lo hago al revés, barra sobre cable, yo tendría que dibujar la fuerza de tensión hacia allá. Porque ahí esa sería la fuerza que está generando la barra sobre el cable. Pero aquí aparece la reacción que genera el cable sobre la barra. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos que el cable está sosteniendo a la barra que no caiga. Entonces hay una fuerza de reacción hacia allá y que está actuando sobre el mismo ángulo que genera el cable con una línea vertical imaginaria que pasa a ser parte del plano cartesiano. Cuando tenemos acá una conexión de tipo rodillo y hay una barra sobre un rodillo, el rodillo a la barra le genera una fuerza vertical. Entonces aquí está actuando el rodillo sobre la barra. Porque vuelvo a insistir, si yo dibujo la barra sobre el rodillo, la barra le está generando una fuerza hacia abajo de aplastamiento al rodillo. Y esa fuerza, con esas son iguales. La que genera el rodillo a la barra y la que le genera la barra al rodillo son fuerzas iguales, pero de acción y reacción. ¿Ya? Soporte liso con una barra. Aquí hay un plano inclinado que es liso. ¿Qué significa liso? No tiene roce. Vamos a escribir aquí sin roce. Porque si hay roce, tendríamos que dibujar otra fuerza, que sería la fuerza de roce que hace que el cuerpo no caiga. Y ahí tendríamos la fuerza esta de reacción y también tendríamos la fuerza de roce. Entonces, cuando el soporte es liso, significa que no hay fuerza de roce. Y aquí, ¿quién está generando la fuerza? El soporte a la barra. Entonces aquí dibujamos que es el soporte sobre la barra. Y otra vez, porque si fuera la barra sobre soporte, la barra estaría generando una fuerza en esa dirección. Luego pasamos acá a una de las conexiones más comunes, que es de pasador. Y aquí tenemos un pasador externo, significa que está en el límite del sistema. Y aquí, como hay un pasador, ¿qué es lo que puede hacer la barra? La barra puede girar, porque hay un pasador, entonces puede girar tanto hacia allá como puede girar hacia acá. Pero lo que no puede hacer la barra es moverse horizontalmente
ni verticalmente porque ahí está atrapada. Entonces, como no se mueve ni vertical, ni horizontalmente, en esas direcciones aparecen las reacciones. Entonces, hay una reacción en X, que aquí no se nota mucho, pero esto es un eje X, y hay una reacción en el eje Y. Y esas son fuerzas de reacción en un pasador. Internamente ocurre lo mismo. Ambas barras respecto al pasador tienen la posibilidad de girar en cualquiera de los dos sentidos, horario o antihorario, pero como hay un pasador ahí, aparecen reacciones, que son las reacciones debido a la conexión tipo pasador. Finalmente, tenemos acá un empotramiento. ¿Qué es un empotramiento? Es hacer un agujero y enterrar o colocar en la pared un cuerpo. Esto se supone que hay una cierta longitud de la barra que está hacia el interior, ahí está empotrado. Es como colocar un pilar de reja, o sea, porque esto es horizontal, o sea, en la pared y en el suelo también se hace. Entonces uno entierra una cierta profundidad, un poste, y ahí ubica una reja. Entonces eso está enterrado, está recubierto con cemento, con tierra, con piedra, etcétera, y eso se llama empotramiento. Entonces cuando hay un empotramiento en la pared, aparecen tres reacciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede caer verticalmente, entonces aparece una reacción vertical, no se mueve horizontalmente, entonces aparece una reacción horizontal, y tampoco puede girar, por lo tanto aparece una restricción al momento. ¿Ya? Así que bueno, esos son, bueno, y esto ustedes lo tienen que identificar. Cada vez que hay un pasador, hay reacciones. Cada vez que hay un empotramiento, hay reacciones. Cada vez que hay un cable, hay reacciones. No pueden no colocarlas dentro del sistema mecánico, porque si no las colocan, están obviando fuerzas que están siendo parte del sistema mecánico. Encontramos otros tipos de apoyo también. Y bueno, tenemos el tipo de rodillo que lo vimos recién acá, pero también están estas formas, varias como un patín, ¿cierto? Y un balancín. O una superficie lisa. En los cuatro casos se genera la misma situación, que es una fuerza de reacción vertical que genera en este caso la superficie sobre las barras. El cable ya lo vimos, y este otro que se llama collarín, o corredora o cursor, que puede ser un cilindro sobre otra barra que se mueve, o una ranura en una barra que permite el movimiento. En este caso, la fuerza siempre es formando un ángulo con la barra o con la ranura. Y ahí se dibuja la reacción. Y ese ángulo es el que se da con este cuerpo. Ya como siempre así, perpendicular a ese elemento. Luego tenemos, bueno, articulación, que puede ser con un pasador o con una superficie rugosa, y que ahí también hay dos reacciones, una vertical y una horizontal, y aquí está el empotramiento en el suelo, por decirlo de una forma, donde aparece un momento, una reacción vertical y una reacción horizontal. Por lo tanto, estos dibujitos ustedes los tienen que tener en la retina, tienen que acordarse cada vez que haya uno de estos elementos es porque hay un tipo de reacción. Veamos un ejemplo ya en la realidad. Aquí tenemos ejemplos de apoyo simple, rodillo, patín, balancín, superficie sin fricción, que ahí está, sería esta situación, fíjense. Ese balancín, ahí lo tenemos, este es un puente. Y en los puentes generalmente se utiliza un balancín, o en los puentes muchas veces se coloca al final un rodillo. ¿Por qué? Porque los puentes, como están hechos de concreto ante el calor, tienden a dilatarse, entonces se tienden a expandir. Y por tanto en los puentes siempre hay que dejar una separación entre, digamos, la superficie y el puente para que se pueda expandir y no se agriete por expansión térmica. Entonces siempre estas uniones al final permiten eso, que haya una expansión y que el dispositivo no se rompa. Aquí observamos, por ejemplo, cable y eslabón corto. Aquí tenemos tensiones. Aquí abajo tenemos empotramiento. Aquí hay un cable, hay una tensión que permiten que hayan ahí reacciones. Y bueno, y aquí ya tenemos una estructura mucho más grande donde hay pernos. Todos esos son de conexión. Acá abajo tenemos uno más grande.
Esta situación, cuando está atornillado al suelo, también se conoce como empotramiento, ¿ya? Pero ahí también está empotrado, pero aquí también está unido, entonces ahí hay una estructura un poquito más compleja. Ahí observamos otro tipo de balancín. Aquí hay un pasador, una articulación que permite que esto pueda bajar o subir, girar. Aquí tenemos una rótula que es ese sistema que funciona como dos pelotas que se unen y al colocar en el suelo adquiere una, ¿cómo se llama? Se puede acomodar dependiendo si la superficie está plana o no, toma la posibilidad de adecuarse. Y aquí tenemos empotramiento, ¿sí? Aquí hay un empotramiento donde estos están atornillados a la superficie y ahí encontramos ese tipo de conexiones. Ya en términos del uso de maquinaria, Eh, bueno, ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, este sistema mecánico de este brazo que levanta este estanque. Pueden observar varias cosas. Acá tenemos, por ejemplo, un brazo hidráulico que levanta. Aquí hay una conexión tipo pasador que permite que esto gire una cierta cantidad. Estos pasadores aquí permiten también que haya ese tipo de movimiento. Um, Aquí están los cables, está la fuerza tensión, está la fuerza peso, bueno, está todo. Y internamente también encontramos aquí como aparecen dispositivos mecánicos que permiten esta situación. En algún momento podemos llegar a estudiar estos sistemas mecánicos, ya va a depender de cómo vamos abordando la asignatura. Y bueno, la minería no está lejos de esto, no está lejos de hablar de una situación de condición de equilibrio y en fortificación principalmente se trabaja desde el punto de vista de la estructura, de cómo la estructura puede soportar cargas externas. Y bueno, en la parte de abajo tenemos una fortificación un poquito más rural, por llamarlo de una manera, donde se utilizan palos y que tienen una cierta forma y que por algo tienen estas piedras por esos lados, arriba tienen esos otros rodillos. Me imagino que ustedes entienden por qué tiene esos palos arriba de la estructura. Acá ya esto es más moderno, ¿sí? Aquí hay una fortificación muy similar a esta, pero ya más moderno, me imagino yo con perfiles de fierro o de acero, no sé qué materiales utilizarán idealmente ahí. Y bueno, dentro de la maquinaria que utiliza la minería, estas palas, es típico el uso, como lo comentaba al principio, de todas las fuerzas mecánicas, y donde podemos encontrar pasadores, conexiones, apoyos, etcétera, donde se puede hacer el análisis del equilibrio cuerpo-rígido. Bien, antes de entrar en detalle a un ejemplo, preguntas que puedan llegar a tener hasta acá. Profe, buenas tardes. Y tengo una duda con el momento Buenas cero que dice tardes. usted, ¿Sí? que está hablando del empotramiento y me causó duda del momento cero. Si puede como ahondar un poco más en eso. ¿Este mesero aquí? Sí, profe. Ahí. Sí, mira, vamos a recordar un poco lo que es momento. Vamos a hacer una analogía aquí con... a ver, déjame buscar una imagen que sea más bonita. Aquí, en este punto. Este cuerpo lo vamos a plantear así muy, muy simple. Como lo dijimos recién, lo explicamos delante, esa barra tiene dos fuerzas que están actuando principalmente sobre ella, que es el peso de la pala, ¿cierto? Que soporta material, que está conectada a los cables, entonces podemos decir que en este punto, hacia abajo, sobre este brazo mecánico, hay un peso, que es el peso, vamos a decirlo así, de la pala, más la carga de tierra, etcétera, pero lo llevamos a una sola fuerza. Además, sobre este mismo brazo está actuando el peso del propio brazo, que estaría actuando hacia abajo. Entonces le vamos a llamar el peso
del brazo. Y lo vamos a simplificar en estas solo dos fuerzas. Los pesos que están actuando sobre este brazo que está acá. Entendemos que este brazo tiene un punto de articulación en ese lugar, que no lo observamos claramente, pero lo voy a dibujar así como un punto blanco, y a ese punto de articulación le llamamos pivote. ¿Sí? Pivote o eje de rotación, porque respecto de ese punto puede girar. El momento es una variable que determina la acción de una fuerza permitiendo la rotación del cuerpo respecto a este pivote o eje de giro. Y estas fuerzas, tanto el peso de la pala con la arena y el peso de la propia barra, están haciendo y generando un momento o un torque sobre la barra en cuestión. Para calcular ese momento hay una fórmula, que es la fórmula de torque o la fórmula de momento, que establece lo siguiente, que el momento es la fuerza que actúa sobre el elemento por la distancia. ¿Qué distancia? Desde el pivote a donde actúa la fuerza por el sen del ángulo que esté generando la fuerza y la distancia. Esa es la definición de momento. Y como lo dijimos delante, si esa fuerza genera rotación en sentido antihorario, el momento es positivo, y si genera rotación en sentido horario, el momento es negativo. Entonces, la fuerza peso de la barra o de este brazo y la fuerza peso de la pala, ambas fuerzas están generando rotación respecto a este punto pivote en dirección contraria a las manecillas del reloj, porque están generando o están tendiendo, entendamos que esto está quieto, que está en equilibrio, están tendiendo a hacer que este brazo gire hacia acá, gire en ese sentido. Y ese sentido le llamamos antihorario. ¿Cierto? Antihorario. Entonces, ¿cómo calcularíamos el momento generado por cada una de las fuerzas? De manera independiente. Tendríamos que calcular, tener el peso de la barra, que sería esa fuerza, por la distancia. La distancia que hay entre este punto y el pivote por el sen del ángulo que están formando entre ellos. Aquí va a haber un ángulo. Y ese ángulo lo colocamos ahí y eso nos va a dar el momento. Y que va a ser un momento positivo porque simplemente lo está tendiendo a hacer girar en sentido horario. ¿Cómo calculamos el momento de la fuerza peso? Bueno, la fuerza peso de la pala por la distancia, que sería la distancia hasta acá arriba, hasta ese punto, desde aquí, desde el pivote, por el sen del ángulo que estén formando los elementos, que sería ese ángulo de ahí, y ahí calcularíamos el momento. ¿Y cómo calculamos el momento total? Bueno, sumando el momento generado por la fuerza peso de la pala más el momento generado por el peso de la barra. Y ahí encontraríamos el momento total que está generando cada una de las fuerzas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando está en equilibrio? Lo que pasa es que ese momento total, cuando está en equilibrio, es igual a cero. Ese momento total tiene que ser igual a cero. Entonces mira lo que quedaría. Quedaría que la suma de los dos momentos tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo está en equilibrio, o sea, no puede girar. Entonces, ¿quién es el otro cuerpo que está permitiendo que estos dos momentos no hagan que la barra rote? Bueno, ahí nos faltó el análisis delante de lo siguiente. Que por el otro lado, ¿quién está generando otro sostén? La tensión en la cuerda. Entonces, estas tensiones que aparecen aquí también están generando momentos sobre esta estructura. Y esas tensiones, que tendríamos que calcular el momento de la misma manera, están haciendo que esto quede en equilibrio, quede en reposo, no se mueva. Entonces, ahora lo que nos falta es analizar la otra parte, las otras fuerzas que están actuando sobre esa barra, que son las fuerzas tensiones de estos cables. Y por algo están ahí, porque tienen que controlar, por un lado, me imagino yo, el movimiento de la pala, y por otro lado, algunas tienen que estar controlando el movimiento de este brazo mecánico. Entonces ahora tendríamos que decir que, bueno, la suma de estos dos momentos, para que den cero, tendrían que ser iguales a la suma de los otros momentos.
que serían los momentos generados, llamémosle a este tensión 1, tensión 2, generado por la tensión 1, más el momento generado por la tensión 2. Y ahí tendríamos la ecuación de momentos que nos permita describir esta situación de condición de equilibrio. No sé si ahí te permitió entender un poquito más el concepto de momento. Sí, profe, sí lo entendí. El tema de las tensiones también, y me imagino que dentro de esa barra que dice usted, debe haber un sistema hidráulico. ¿Eso también se calculan las fuerzas? No necesariamente. O sea, debe haber un sistema de polea, incluso porque como hay tensiones, algunos sistemas de polea, otro sistema hidráulico a lo mejor que maneje un poco el movimiento de subida y bajada, pero no nos vamos en la resistencia a materiales en el detalle de lo que ocurre internamente. Lo que podemos hacer es calcular, por ejemplo, la reacción que aparece aquí en este pasador, y una vez teniendo las reacciones de ese pasador, lo que vamos a calcular son los esfuerzos. Y con el esfuerzo, por ejemplo, podríamos calcular el diámetro que tiene ese pasador para que resista todas estas cargas. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, conocen más o menos cuántos kilogramos o toneladas es capaz de levantar esta pala. ¿Alguien sabe más o menos cuánto levantan APP? ¿No? ¿No lo manejan? Yo tampoco, yo no sé más o menos cuánto son capaces de levantar, pero bueno. No, profe. ¿No? Ya. Bueno, no sabría. Pero deben ser, yo creo que una tonelada por ahí, unos 1000 kilos, 2000 kilos. Profe, ¿Sí? yo sé que el camión más o menos son 4 toneladas más o menos, y creo que cargan como 3 veces. Entonces debe ser como una tonelada Una 300, tonelada ya. Mm, claro, porque tampoco los camiones se tienen que llenar mucho claro. por viaje. Ya. Bien, bueno, eso debe ser ahí. Entonces, imagínate, si esto es una tonelada y más el brazo, que si es de acero, no debe ser muy liviano tampoco, porque debe ser bien pesado. Entonces, las cuerdas que están aquí, las tensiones, tienen que tener una cierta estructura. Me imagino yo que son de acero, que son trenzadas más encima para que puedan cumplir eso, que la unión hace la fuerza, que mientras más filamentos hayan conectados en un solo cuerpo es mucho más resistente, ¿cierto? Y ese es un cable. Yo me imagino que un cable trenzado para soportar estos pesos. Y con la resistencia a materiales lo que podríamos hacer es, por ejemplo, si conocemos la tensión que se genera en estos cables de acuerdo a estos pesos, poder determinar el diámetro que debería tener ese cable para soportar todas esas cargas. Bueno, pero no estamos adelantando mucho, vamos paso a paso. Lo primero es calcular las tensiones y los pesos y las reacciones en los apoyos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Y lo hacemos con sumatoria de momento o lo hacemos a través de la sumatoria de fuerzas externas igual a cero. Y para seguir recapitulando esto, vamos a un ejemplo que está ahí. Esto es sacado del libro, bueno, es una situación, digámoslo, real. Hay una mujer que está utilizando una carretilla, y aquí ya, como lo vieron en la prueba de diagnóstico, estamos con unidades de medida inglesas, ¿cierto? Estamos hablando de 12 libras, que se refiere al peso, 12 libras fuerza, para transportar una bolsa de 50 libras de fertilizante. ¿Qué fuerza debe ejercer la mujer en cada asa? Bien, entonces aquí estamos mirando un sistema mecánico que es una carretilla, que es un mecanismo simple, podríamos llamarlo así, y que lo estamos viendo en el plano, ¿sí? En 2 dimensiones. Por lo tanto, definimos que hacia arriba va a estar nuestro eje vertical y obviamente hacia la derecha e izquierda va a estar nuestro eje horizontal, y ese es nuestro plano cartesiano, y ahí vamos a trabajar. Entonces, lo primero que debemos hacer ante estas situaciones mecánicas es reconocer el denominado diagrama de cuerpo libre, que es donde nosotros identificamos las fuerzas. Y aquí es sumamente importante este punto, porque aquí nos preguntamos
cuáles van a ser las fuerzas que van a estar presentes en este sistema mecánico. O sea, deben ustedes siempre decir, oye, el profe me dijo que estaba la fuerza normal, la fuerza peso, la fuerza roce, la tensión, estaban las fuerzas de apoyo, las reacciones, etc. Entonces, eso está presente. Eso está presente. Y lo importante es saber a qué cuerpo le hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿En qué cuerpo identificamos lo que nos preguntan? La pregunta es qué fuerza ejerce la mujer en cada asa. Entonces, como yo debo ver eso, debo entender que la mujer está generando la fuerza sobre este cuerpo de la carretilla, que es como esta madera que está aquí. Y a su vez, como ese cuerpo está conectado a la pala de la carretilla, por decirlo de una manera, está el peso de la carretilla, está el peso del fertilizante, también actuando sobre este sistema mecánico que compone la carretilla. Entonces en rigor lo que está haciendo esta mujer es sostener la carretilla, entonces la mujer con sus brazos está generando una fuerza vertical. Y no solo una, sino que dos. Por lo tanto a esta le vamos a llamar 2 veces la fuerza que genera la mujer, porque son 2 brazos. Son 2 asas. Aquí se ve una, pero por el otro lado está también la otra. Entonces, si hacemos una mirada en el plano y nosotros solo consideramos la carretilla, porque sobre ese cuerpo están actuando la mayor cantidad de fuerza, tendríamos una siguiente situación, si la simplificamos mucho. Tendríamos la barra que tiene las asas de la carretilla, que son los brazos. Está este punto A, fíjense, que es respecto del cual puede girar la carretilla, porque respecto a ese pasador que hay ahí, esto puede girar. Entonces, ese punto es el punto pivote, o el eje de giro, o el eje de rotación, que es el punto A. Y como es un pasador, en ese punto, ¿qué pasaba en los pasadores? Me voy a devolver un poquito. Como hay una conexión de tipo pasador, hay 2 reacciones, una vertical y una horizontal. Entonces, siempre que hay un pasador, se dibujan esas 2 reacciones, una vertical y una horizontal. Entonces aquí está la reacción que le llamamos a Y, y acá está la reacción a X. Luego nos están mostrando a lo largo de la longitud de la carretilla dónde actúan los 12 libras de la carretilla y las 50 libras del fertilizante. Entonces simplemente eso lo dibujamos. Dibujamos entonces aquí hacia abajo, actuando en ese punto las 12 libras, y acá arriba, un poquito más arriba, dibujamos en ese punto las 50 libras. Y finalmente, en la parte extrema de la carretilla dibujamos 2 veces la fuerza F, donde establecemos que F es la fuerza que genera la mujer. Vamos a colocar fuerza que genera mujer. Esa es nuestra incógnita, ¿cierto? Eso es lo que queremos calcular. Fuerza que genera la mujer. Listo. Y ahí tenemos la identificación de las fuerzas que está actuando ahí. Ahora, importante recordar, para el cálculo de momento, que estos son detalles que son importantes, cada fuerza tiene una línea de acción. Si la fuerza yo la dibujo en diagonal, y este es el vector, este vector tiene una línea de acción que es una línea imaginaria, que pasa a lo largo de la fuerza y que se extiende infinitamente, hacia allá como hacia acá. Si la fuerza es vertical, tiene una línea de acción que se extiende infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Si la fuerza horizontal tiene una línea de acción infinita que se extiende hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo que implica que si yo tomo esta fuerza y la ubico acá, genera la misma acción. Si la ubico acá, genera la misma acción. Si la ubico acá arriba, genera la misma acción. Si la ubico hacia arriba, genera lo mismo. Es decir, si yo dibujo la fuerza en cualquier punto de su línea de acción, genera la misma acción sobre el sistema mecánico. ¿Ya? Esa es una definición de fuerza o de transmisión de fuerza. Dicho eso, y de ahí van a entender por qué es importante. Dicho eso, ya ahora podemos comenzar a resolver nuestro sistema mecánico y a tratar de buscar cómo llegar a la respuesta. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para llegar a la respuesta? 2. ¿Cuáles? La sumatoria de fuerzas
externas es igual a 0 y la sumatoria de momento es igual a 0. Estas son las únicas dos ecuaciones que les van a permitir resolver este tipo de preguntas. Cada vez que en un sistema mecánico que esté quieto, que sea una foto de una situación, los únicos caminos que pueden tomar son o lo desarrollo por sumatoria de fuerza o lo desarrollo por sumatoria de momento. Y aquí vamos a explicar las tres solo para que se den cuenta de cuál utilizar y cómo tienen que ir, por decirlo de una manera, olfateando el desarrollo del ejercicio para llegar a la solución. Si partimos por sumatoria de fuerza, vamos a aplicar sumatoria de fuerza en X igual a 0, primero. A ver, ¿qué encontramos? Si yo aplico esta definición, esto dice, suma las fuerzas del eje X e igual a las a 0. Entonces, ¿qué fuerzas que estén actuando en la carretilla están en el eje X? Solo a X. Entonces, esto implica que la reacción a X es 0. Es decir, no hay reacción horizontal que se esté oponiendo ahí en el pasador. Es 0. Listo. Habló por sí sola la matemática. Aquí está el lenguaje matemático. Segundo, ya apliqué sumatoria de fuerza en X. Aplico sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Qué dice esto? Suma las fuerzas en el eje Y igual a las a 0. ¿Qué fuerzas están en el eje Y? Recuerden que las fuerzas en el eje Y son todas las verticales y las del eje X son las horizontales. Está la reacción vertical ahí en el pasador, menos las 12 libras, menos las 50 libras. Recuerden que es menos porque apunta hacia abajo, esta es positiva porque apunta hacia arriba, más 2 veces la fuerza F, y eso es igual a 0. ¿Pero qué me queda? Me queda una ecuación con dos incógnitas. Esto no tiene solución. Porque para poder encontrar una respuesta necesito dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que esto tiene dos incógnitas, una ecuación, no hay solución. Entonces, la sumatoria de fuerza ni no me sirve de nada. Y no me tengo que asustar. Ya no tengo por qué hacer melodrama de esto. ¿No me sirvió? No me sirvió. Listo. ¿Por qué? Porque me queda una tercera opción. Y esa tercera opción es sumatoria de momento. Déjenme agregarle una hojita para que podamos tener más espacio y no quede todo tan junto. Entonces, para seguir desarrollando, necesito aplicar sumatoria de momentos para el problema. Entonces pasamos acá, tercer punto, y tenemos que escoger un punto respecto al cual hacer la sumatoria de momentos. Y en este caso, como dijimos delante, el pivote es el punto A, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, es el pivote el que define el punto respecto al cual yo aplico sumatoria de momentos. Y aquí es súper importante anotar lo siguiente, como asterisco, acá arriba. La reacción a X y a Y no generan momento. O torque, porque es lo mismo. Son sinónimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque actúan en el pivote. Eso quiere decir que estas reacciones al actuar en el pivote no permiten que el cuerpo gire. Es como querer abrir una puerta presionando la bisagra. O sea, si yo me paro en una puerta y empujo donde está la bisagra, no voy a abrir nunca la puerta. Porque ahí yo no puedo generar fuerza, porque ahí hay un punto pivote, ahí hay una unión, hay una conexión, está fijo. Pero 12 libras, 50 libras y 2F sí generan rotación. Sí producen que el cuerpo tienda a girar. Entonces, las otras fuerzas sí van a generar momento. Y vamos a calcular el momento que genera cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, sumatoria de momento respecto a A igual a 0, vamos a partir por la fuerza de 12 libras. Entonces, dibujamos 12 libras es la primera fuerza por la distancia. Y la distancia, y aquí es donde es sumamente importante esto. La línea de acción de la de 12 libras es esta, ¿cierto? Es una línea vertical, imaginaria, que viene hacia acá. Entonces la distancia
para no calcular ningún ángulo, y más encima porque no puedo, lo ideal es que sea perpendicular al pivote. Entonces, si aquí está el pivote y yo trazo una línea horizontal, voy a llegar perpendicular a la línea de acción. Lo voy a agrandar un poquito. Aquí está la fuerza de 12 libras. Aquí está el punto A. Y lo que estoy haciendo es considerar la distancia horizontal. Es como trazar una línea aquí imaginaria hacia allá, juntarla con la línea de acción que es imaginaria, y cuando la distancia desde el pivote a la línea de acción de la fuerza son perpendiculares, puedo utilizar esa distancia para calcular momento. Esa distancia que está ahí. Y que me la dan como dato, que vale 6 in. Entonces sería 12 por 6. Sería 12 por 6 pulgadas. Y como son perpendiculares, sería por el seno de 90. Pero ya sabemos que el seno de 90 vale 1. Vale la unidad. Entonces esa es la gracia de tratar de definir la línea de acción de la fuerza y en función de la línea de acción buscar una distancia horizontal que me permita llegar de manera perpendicular y esa distancia considerarla. Ahora al revés. Si la fuerza es horizontal, por ejemplo, si la fuerza es así y el pivote está acá abajo, me conviene una distancia vertical. Entonces a la inversa. Si la fuerza es vertical, la distancia al pivote es horizontal. Si la fuerza es horizontal, la distancia al pivote tiene que ser vertical, para así calcular momentos. Bien, entonces ese momento, ahora yo tengo que ver si es positivo o si es negativo. ¿Hacia dónde está haciendo girar la barra la fuerza de 12 libras? La está haciendo girar en sentido de las manecillas del reloj mecánico. Por lo tanto, ese momento es negativo. ¿Y qué hago? Coloco un paréntesis, todo el momento, y coloco negativo. Luego viene la de 50 libras. La fuerza de 50 libras también está haciendo girar en sentido negativo a la barra, entonces serían las 50 libras por la distancia horizontal que hay desde 50, que aquí está marcada por esta línea, hacia el pivote, que son 6 más 6 in, porque hay 6 in de aquí a A y de aquí a acá hay 6, por lo tanto serían 12 in. Por 12 in, y al igual que delante, por seno de 90. Y luego viene la fuerza 2F. ¿Sí? 2F sería esta línea de acción, y la distancia horizontal sería esta, y serían 28 más 12, 40 in. Entonces quedaría 2F, y vamos a colocar más, y ahí vamos a explicar por qué, por 40 pulgadas, por el seno de 90. Entonces, ¿por qué más? Porque 2F está haciendo que la carretilla gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, vaya hacia allá, ¿cierto? Mientras que estas hacen que vaya en ese sentido. Y bueno, esto es igual a 0. Entonces, al aplicar momento, nos damos cuenta que nos queda una sola incógnita, que es la que andamos buscando. Entonces ahora aplicamos calculadora. Bueno, 12 por 6 es 72, entonces queda menos 72 libras por pulgada. Luego 50 por 12, que eso da menos 600 libras por pulgada. Y aquí quedaría más, vamos a multiplicar 2 por 40, y eso es 80 in por F igual a 0. Entonces despejamos F. Estos 672 pasan hacia el otro lado positivo, entonces quedaría que F va a ser igual a 672 libras por pulgada. El 80 pasa dividiendo, ya esto es álgebra, que ustedes ya me imagino lo reconocen. Se simplifican las pulgadas y eso sería lo siguiente. 672 dividido en 80 da 8.4 libras. Y ahí tendríamos entonces el resultado de esta fuerza que está generando la mujer, ¿ya? Y 8.4 libras entonces sería la fuerza que genera la mujer en cada brazo, porque en total serían 16.8, ¿sí? Porque como es el doble, 16.8. Entonces aquí vamos a colocar en cada asa, ¿ya?
Bueno, es con S, no con Z. Perdón. Y ahí tendríamos entonces el desarrollo. Y esa es la manera de hacer la primera parte de los ejercicios de resistencia de materiales. Aquí fíjense, esta es la primera parte, porque lo que viene después es aplicar los conceptos de resistencia de materiales. Así que por ahora solo estamos recordando, o más bien recapitulando, el concepto de sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. ¿Qué podrían haberle agregado acá a la pregunta? Que calculáramos las reacciones en vertical, la reacción en A, por ejemplo, el pasador, y ahí entraríamos una pregunta de resistencia a materiales. Por ejemplo, yo les podría haber preguntado cuál es el esfuerzo cortante que actúa ahí en el pasador si el diámetro del pasador es, no sé, 2 pulgadas. Entonces ustedes tendrían que haber calculado la reacción vertical teniendo F. Ya pueden volver acá a la sumatoria fuerza ni, calcular ahí, y como es la única que está actuando, esa fuerza, dividirla en el área del pasador y encuentran el esfuerzo cortante. ¿Ya? O si tienen el área, la fuerza, bueno, eso principalmente. No nos vamos a poner a inventar más cosas. Bien, ahí tenemos un ejemplo y tenía preparado otro ejemplo más, pero dado el tiempo no vamos a alcanzar a resolverlo en 15 minutos porque esto es un poquito más largo que el anterior, así que lo vamos a dejar de tarea, pero lo vamos a retomar en la clase del próximo lunes porque vamos a hacer un par de ejemplos más. Y ahí con eso ya terminaríamos, con estos ejemplos, que lo vamos a hacer el próximo lunes, terminaríamos el primer repaso y ya comenzaríamos con los conceptos de esfuerzos normales y de corte. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? yo ayer hice la prueba de diagnóstico. Decía 100 de 100. ¿Qué quiere decir eso? Que le fue bien, que tuvo todas las Me fue. respuestas buenas. Ya, ya. Sí, Ya, así profe. que felicitaciones. Ya. Entonces, ojalá que esa la nota también igual. ¿Ah? Ojalá, pues, esperemos que así sea. Sí, ojalá. Bueno, espero haya sido una clase que hayan podido comprender la mayoría de las cosas. Cualquier duda que tengan, obviamente aprovechen de escribirme por el chat de Teams. Repasen esto durante la semana, que es importante para que ya vamos avanzando. No lo dejen para el último minuto, por favor. Eso es lo que más les pido. No dejen esto para el último minuto porque si no van a tener mucho que estudiar al final. ¿Ya? Que tengan una bonita jornada y nos encontramos el próximo lunes. Chao. Chao, profe, Chao, gracias. Chao, profe, cuídate, que esté bien. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao, muchas gracias.